Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad puertorriqueña. Siempre agradecido de todos los que nos ven y los que se unen a nuestro canal de YouTube como suscriptores. También nos pueden ver en Facebook y en otras plataformas como todas las plataformas de podcasting, Spotify y otras. Hoy quiero traer ante ustedes uno de estos temas que tienden a pasar bajo el radar de la discusión, tanto en la legislatura como en la discusión general de los temas en Puerto Rico. Se había presentado en la Cámara de Representantes un proyecto, el proyecto 862, por petición de una organización sin fines de lucro que se llama Foundation for Puerto Rico, que dirige el empresario retirado de la industria de los seguros, John Borshow. Borshow fue también en su momento, hace ya más de una década, pieza clave en la legislación y en la implementación de esta organización de promoción del turismo en Puerto Rico que se llama el DMO, o la Organización de Puerto Rico sobre la marca turística de Puerto Rico, y que ha tenido básicamente el control de la estrategia de promoción del turismo puertorriqueño en la última década. Borshow está proponiendo ahora, mediante este proyecto que presentó el presidente Johnny Méndez, que por cierto es el legislador de la zona a la que afecta la legislación, o uno de los legisladores, que mediante ley se cree el llamado Consejo de Desarrollo Económico de la Región Este, una organización dirigida por Foundation for Puerto Rico o timoneada desde Foundation for Puerto Rico para potenciar el crecimiento económico y el desarrollo económico de los siguientes municipios, 15 municipios: Canóvanas, Ceiba, Culebra, Fajardo, Humacao, Juncos, Las Piedras, Loíza, Luquillo, Maunabo, Naguabo, Río Grande, San Lorenzo, Vieques y Yabucoa. Como ustedes podrán ver, se trata fundamentalmente de toda la punta este de Puerto Rico, una vez se sale de la zona metropolitana de San Juan, que termina en Carolina, y básicamente en una línea recta hasta llegar a la zona de Guayama, que ya entra a ser el sur de Puerto Rico. Es una zona privilegiada en términos de los recursos naturales y económicos que tiene, principalmente porque, por ejemplo, allí está enclavado el yunque, el bosque húmedo tropical federal, que es, si no la más, una de las más visitadas atracciones turísticas que Puerto Rico le ofrece al mundo y a donde casi todos los turistas que llegan a Puerto Rico van a visitar. Pero además de eso están playas hermosas, está la zona que en Humacao compone toda esa área de Palmas del Mar, que tiene un potencial de desarrollo turístico enorme. Y además están los predios de lo que fue en su momento la base naval Roosevelt Roads. Les he querido hacer este detalle para que ustedes vean, ¿no? Esta es una zona de Puerto Rico que es una de las más deprimidas económicamente del país. Después de la montaña, seguramente, esa zona noreste de Puerto Rico vive una de las situaciones económicas más difíciles de la isla, pero además es una de las zonas sobre las que más planes y más proyectos se han estado discutiendo en los últimos 20 o 25 años. Desde que la Marina cerró la base naval de Roosevelt Roads y se le entregaron parte de sus terrenos al gobierno de Puerto Rico para su desarrollo, y desde que salió también la Marina del polígono de tiro que tenían en Vieques, hemos estado oyendo hablar sobre que hay que redesarrollar esos terrenos, que esto es un potencial para la zona este, y han pasado más de 2 décadas y no ha pasado absolutamente nada. ¿Qué es lo que está proponiendo Borshow? Borshow está proponiendo que se cree una junta dentro de esta corporación que la legislación propone,
compuesta por miembros del sector económico, del sector comunitario, el sector académico y el sector político, obviamente, de la región, en la que estén representadas también las agencias del gobierno, porque uno de los problemas fundamentales que ha tenido no el desarrollo del este de Puerto Rico, sino el desarrollo de Puerto Rico en general, después de que comenzó a declinar el modelo industrial de mediados del siglo XX, es precisamente tomar decisiones a largo plazo sobre estrategias para Puerto Rico poder relanzarse económicamente. Entonces, por ejemplo, esa región este que yo les acabo de mencionar, esos 15 municipios, forman casi 2 distritos senatoriales. El distrito senatorial de Carolina, aunque la legislación excluye el municipio de Carolina, casi incluye todos los demás de ese distrito, y casi todos los municipios del distrito de Humacao. eh, y ahí hay una gran cantidad de alcaldes, más de una docena, que pertenecen a distintos partidos políticos. Entonces, dependiendo de quién gana las elecciones, cada alcalde presenta su proyecto para redefinir y relanzar su municipio eh, al gobierno central, que a su vez cambia los jefes de agencia cada cuatrienio. Con ellos cambia también la conformación de las direcciones regionales de esas agencias. Eh, Otro de los problemas es que la región, por ejemplo, para el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, no es igual que la región para el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Sin embargo, ambos tienen mucho que ver en la redefinición económica y en la determinación de la prioridad que se le da a los proyectos, porque las vías de acceso, por ejemplo, son fundamentales para lograr el desarrollo eh, integrado de esta región. La propuesta y el proyecto de ley se aprobó en los últimos días de la sesión legislativa, sin vista pública, sin ningún tipo de discusión, no tiene coautores, es una medida del presidente de la Cámara, que es representante de Fajardo, Vieques, Culebra y creo que un pedacito de Luquillo, o sea que parte de lo que se propone está en su distrito, y no ha tenido mucha repercusión, excepto que tiene garantizado la oposición de prácticamente todo el sector político de la región, principalmente de los municipios. Porque lo que está proponiendo Borshow es un poco lo mismo que pasó con turismo. Turismo antes lo dirigía la compañía de turismo, que era una corporación pública del gobierno de Puerto Rico, separada de todas las agencias. Y a turismo se le eliminó como corporación pública, se integró como un programa dentro del Departamento de Desarrollo Económico y entonces se creó el DMO, que es donde realmente se toman las decisiones, por ejemplo, de la campaña que se hace en el extranjero para atraer turistas, en Estados Unidos principalmente, de la marca turística del país, el lema de las campañas turísticas, y nada de eso ya pasa por los oficiales del gobierno que trabajan en turismo. Esos están ahí fundamentalmente dándole apoyo a la industria de casinos en Puerto Rico y operando los programas de paradores o regulando el programa de paradores que cada vez es más pequeño. Con el DMO pues ha habido una diversificación porque esto ha sido parte de una discusión que el propio Borshow ha estado eh, liderando, ha sido uno de los puntales en el país sobre cómo se puede convertir a Puerto Rico en un destino de turismo o de crecimiento económico por turismo, que es lo que se llama la economía del visitante. Por ejemplo, se ha hablado de que Puerto Rico, comparado con la región del Caribe, tiene los mejores servicios médicos en algunas especialidades que no existen en las islas vecinas y cómo se puede incentivar que venga gente a Puerto Rico a recibir tratamiento y servicios médicos de calidad y convertir eso en una industria. Más recientemente, con el éxito de los artistas puertorriqueños a nivel mundial, se ha estado hablando
de convertir a Puerto Rico en un eje de turismo de espectáculos. Traer a Puerto Rico y desde las instalaciones de San Juan, del Coliseo de Puerto Rico y otras, el centro de convenciones allí hay una arena también de presentaciones, crear ahí un distrito en el que la economía se mueva a base del turismo que viene a ver conciertos a Puerto Rico. Esto en gran medida también atrayendo a muchos de los puertorriqueños que viven ya permanentemente en los Estados Unidos. Y usted podrá estar de acuerdo o no con lo que ha estado pasando ahí, pero el movimiento y los resultados de turismo se han visto. Yo no estoy diciendo que sea únicamente por el DMO, pero hay una nueva perspectiva de Puerto Rico, especialmente después de la pandemia, en cuanto a qué tiene que ofrecer Puerto Rico como destino. Y sin embargo, con el desarrollo del este de Puerto Rico, no ha ocurrido lo mismo. Llevamos décadas hablando de lo que tiene que pasar en Roosevelt Roads. No pasó nada y lo que ha pasado es que luego de 25 años y cuando el gobierno de Estados Unidos ha tenido la necesidad de aumentar la presión en la zona del Caribe por asuntos políticos de la región, pues ha reclamado el uso de esas instalaciones, muchas de las cuales estaban allí prácticamente en desuso o abandonadas, para entrenar militares o para utilizar la pista de aterrizaje, lo cual plantea fundamentalmente que ya el redesarrollo de los predios de la base, si eso va a recuperar su operación militar, pues no va a ser posible, porque es incompatible la operación de esos terrenos como un eje económico, si allí va a haber una base militar que, como siempre fue, vive básicamente de espaldas a las necesidades de la región. Eh, entonces, claro, ha habido mucha crítica, sobre todo en el sector político, lo recelan porque dicen, bueno, pero ¿a cuenta de qué esta organización que no ha pasado por el proceso electoral, que no tiene nada que ver con cómo el pueblo de Puerto Rico decide quiénes tienen el poder para hacer planes y para fundamentalmente tomar decisiones sobre el futuro de Puerto Rico, se va a insertar y va a operar como una especie de sombrilla que le va a decir a las agencias del gobierno qué tienen que hacer en esa región, qué proyectos tienen que priorizar, qué inversiones se tienen que ejecutar. Y a los municipios la misma cosa, porque no puede ser que todos los municipios repitan, como ha estado ocurriendo tantas veces, el mismo tipo de proyectos, el mismo tipo de estrategias, porque se cancelan unos a los otros. Yo pienso que toda esta discusión se resume en el hecho de que en Puerto Rico tiene una gran necesidad y un gran problema de gerencia pública en el que nuestros funcionarios electos, en gran medida porque ya nadie puede gobernar por mucho tiempo Puerto Rico, es imposible reelegirse ya a la gobernación de Puerto Rico, no ha ocurrido en más de 25 años. eh, pues han perdido la capacidad de hacer cosas, de tomar decisiones y de implementarlas. Cuando pasa el cuatrienio apenas están redefiniendo las estrategias. Y así llega otro gobierno, vuelve a cambiar todos los jefes, no solamente a nivel central, sino también regional, todo alineado con lo que desean los caciques políticos de la zona, que son casi siempre los alcaldes, y en lo que ese nuevo equipo entonces decide cuáles son las prioridades, se hacen las peticiones, se reprograma el dinero, si es que no se ha perdido, y se intenta implementar, pues viene el próximo ciclo electoral y vuelve a cambiar el gobierno. Entonces, yo también sé que debe haber algún tipo de resquemor. No crean que yo estoy diciendo que esto es lo que hay que hacer. Tiene que haber algún tipo de resquemor en el hecho de que, bueno, ¿quién es esa entidad? ¿Quiénes van a tener realmente el control de ella? ¿Quiénes van a estar en la junta? ¿Quiénes los van a escoger? ¿Cómo se van a nombrar los miembros de esa junta? ¿Qué poder van a tener de lo que se decida a nivel ejecutivo o con respecto a lo que se decida a nivel ejecutivo?
hay que tener mucho cuidado, no vaya a ser que terminemos básicamente privilegiando un pequeño grupo para que se beneficien de las decisiones que ellos mismos están tomando. Pero lo que yo no tengo la menor duda, y por eso no quiero descartar esta propuesta de plano, es que ha llegado el momento para esa y otras iniciativas que son cruciales si es que Puerto Rico va a ponerse sobre sus pies, que se pueda simplificar y que haya una fuente única de autoridad para tomar las decisiones. Se supone que eso es lo que hiciera el gobernador, pero eso no es lo que hacen. Se supone que eso es lo que hicieran las agencias, pero una agencia no se habla con la otra y si se habla no hablan el mismo idioma, se pelean entre ellas por territorialidad y jurisdicción y entonces entran las agencias federales también, más las organizaciones comunitarias que tienen sus preocupaciones y que intentan utilizar los recursos y las reglas que provee el propio Estado para adelantar sus propósitos. Y cuando usted viene a ver, lo que tenemos es un tranque. A mí esto me recuerda, por ejemplo, la zona oeste de Puerto Rico, de la que yo soy, cuando se empezó a hablar de la estrategia de desarrollo turístico del oeste y de Cabo Rojo como el segundo destino turístico y de la región de Puerta del Sol y de desarrollar los terrenos de la antigua base Raimi de Aguadilla. Y luego de 50 años el desarrollo que ha ocurrido en la zona oeste de Puerto Rico, que es mínimo, inclusive en las inversiones del gobierno en infraestructura, ha ocurrido casi silvestremente por las iniciativas de los propios empresarios de la región y por uno que otro proyecto que casi que se tuvo que imponer en su momento, como el de el clúster aeroespacial de Aguadilla, que hubo que aprobar legislación especial, sacarlo de las reglas laborales del país para que las empresas que estaban interesadas decidieran finalmente establecerse aquí, porque de lo contrario allí no hubiese ocurrido nada. Y 50 años después de estar hablando de redefinir y de reinventarse y de relanzar el oeste de Puerto Rico, todavía es una estrategia que tiene muchos obstáculos. Y cuando usted visita la zona se da cuenta. Que por suerte tenemos una isla que tiene unas bellezas naturales y que básicamente la gente con venir y verlas ya tiene, pero que no hay un desarrollo pensado, un desarrollo coordinado. Yo no sé si el proyecto que está proponiendo John Borshow es la solución. Tampoco sé, o Foundation for Puerto Rico, tampoco sé si ellos son la organización que debe tener esto a su cargo y si son eh, enteramente confiables. Están pidiendo $1 millón como asignación semilla o seed money del gobierno para arrancar el proceso y quizás 500 millones más. Estamos hablando de una cantidad de dinero significativa, pero ellos dicen esto va a tener un efecto económico cuando finalmente la iniciativa prospere, que deja corto lo que va a ser esa inversión original. Y es entendible, las cosas toman tiempo. Pero yo sí sé que de la mano de los alcaldes y de un modelo municipal que ha colapsado. Básicamente estamos hablando de cómo salvar a los municipios de la ruina. Esa es la única discusión que hoy día se da. De la mano de los alcaldes, que cada cual es un mundo aparte, de la legislatura, en la que aún con mayoría no se puede poner de acuerdo para nada, y de las agencias del gobierno que nunca han podido cuajar un proyecto y una gerencia ni siquiera para desarrollar lo que fue la base Roosevelt Roads en casi 3 décadas ya que van de la salida de la Marina de allí, no vamos a lograr nada. Es decir, que quizás esta discusión y este proyecto, si no es el que finalmente se va a implementar, nos llame y nos concientice de que hay que moverse y que lo que estamos haciendo no es movimiento. Seguimos mañana.